¿Alguna vez has tenido la sensación de que por mucho que te esfuerces en ser justo, amable o respetuoso, hay gente que nunca te corresponde? Y lo peor, cuanto más te esfuerzas en ser bueno, más se aprovechan de ti. Al final te queda un sabor amargo, como si fueras invisible, usado o incluso humillado por completo. Si esto te resulta familiar, tengo que decirte algo muy importante. El respeto no se exige a gritos, se impone con actitud, y nadie lo entiende mejor que los estoicos. La filosofía estoica no consiste en aceptar todo en silencio ni en mirar para otro lado ante la injusticia. Se trata de autocontrol, fuerza interior y respuestas inteligentes que desconciertan y desarman a los que intentan aplastarte o menospreciarte. En este video descubrirás 5 actitudes inspiradas en la sabiduría estoica que cambiarán por completo tu manera de reaccionar ante quienes te faltan al respeto. No habrá respuestas agresivas ni manipulaciones engañosas, solo actitudes simples, profundas y muy efectivas que demuestran, sin necesidad de decir una palabra, que te respetas a ti mismo. Y cuando te respetas, el mundo comienza a tomarte en serio. Aprenderás a centrarte en lo que puedes controlar y a dejar ir lo que no merece tu energía. Establecer límites claros sin perder la calma. Usar el silencio como un arma de poder. Pero presta atención a lo que te voy a decir ahora. La quinta actitud es la más poderosa de todas. Puede romper patrones tóxicos, alejar a quienes no te merecen y reconstruir tu autoestima desde dentro. Pocos logran aplicarla, pero quienes lo hacen nunca vuelven a ser vistos igual. Así que quédate hasta el final, porque tal vez lo que hoy te falta no es gritar para que te respeten, sino aprender a mantenerte firme como alguien que no necesita mendigar nada a nadie. Y antes de que empecemos, si eres nuevo en el canal, considera suscribirte y activar las notificaciones para seguir recibiendo mi contenido. Y espero ayudarte a vivir una vida más plena y con sentido. Comenzamos con una pequeña historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría detrás de todo lo que vamos a ver juntos aquí. Esta mañana gris de lunes, Lucas ya sabía lo que le esperaba: el mismo escritorio, las mismas tareas repetitivas, las miradas indiferentes de algunos compañeros y, por supuesto, el tono seco del jefe que persistía en tratarlo como si no existiera. Durante mucho tiempo había aguantado todo sin quejarse. Intentaba ser educado, amable, con placer, pero en el fondo sentía que nadie realmente lo tomaba en serio. Pero algo había cambiado. La semana anterior, Lucas se había topado con una antigua filosofía, poderosa y silenciosa: el estoicismo. Y ahí, en el silencio, decidió que ya no merecía la falta de respeto. Iba a inspirarse sin levantar la voz. Desde el primer día de su transformación, durante una reunión, su jefe lo interrumpió en plena frase. Antes, Lucas habría respondido al instante, pero en ese momento recordó las sabias palabras que dicen que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra manera de reaccionar ante ellos. Respiró hondo, se mantuvo sereno, anotó lo que debía y continuó con tranquilidad. Esta inesperada reacción de calma sorprendió a todos en la sala. Por primera vez, su ausencia de reacción tuvo más peso que cualquier respuesta. En los días siguientes, comenzó a hacer algo que nunca se había atrevido: poner límites. Dejó de aceptar tareas fuera de su horario. Aprendió a decir que no de forma educada, pero firme. Cuando un compañero intentó dejarle un trabajo que no le correspondía, Lucas simplemente respondió: «Lo siento, no puedo encargarme de eso ahora». Recordaba una frase atribuida a Marco Aurelio: «Te conviertes en lo que toleras».
y él había decidido no tolerar más lo que lo menospreciaba. Otro día, junto a la máquina de café, un compañero se burló de su seriedad. La provocación era evidente. Lucas podría haber respondido, pero no lo hizo. Lo miró en silencio, lo sostuvo durante unos segundos y luego volvió a lo que estaba haciendo. Fue desconcertante. El otro esperaba una reacción. Recibió un elegante silencio sin confusión. Lucas había leído el día anterior y tenido presente esa frase. A veces, no responder es la mejor de las respuestas. Pero Lucas también sabía que una reacción sabia no era suficiente. Se necesitaba constancia. Empezó a llegar siempre a tiempo, a realizar un trabajo impecable, a hablar con claridad, sin buscar impresionar a nadie, simplemente siendo honesto. Marco Aurelio decía que debemos ser como la roca contra la que las olas vienen a romperse. Y Lucas decidió ser esa roca sólida, presente, inquebrantable. Pero el verdadero clic llegó cuando Lucas dejó de buscar validación, dejó de esperar cumplidos, bravatas y muestras de reconocimiento. Hizo las cosas por sí mismo, se cuidó, construyó su valor desde dentro. Epicteto decía que el verdadero hombre libre es aquel que no depende de la aprobación de nadie. Y fue entonces cuando Lucas entendió qué significa ser libre. Fue en ese momento cuando todo cambió. Las mismas personas que antes le ignoraban empezaron a tratarlo con más respeto, no porque él lo exigiera, sino porque su actitud se imponía por sí sola. La historia de Lucas no es una historia de disputas ganadas o de dominación. Es una historia de victoria interior, de comprensión. El respeto comienza en uno mismo. Quien te falta al respeto espera verte estallar. Responde con calma. Quien te provoca quiere que te defiendas. Responde con silencio. Quien te subestima espera ver tu inseguridad. Responde con seguridad. Al final, nadie puede quitarte lo que decides proteger con tu actitud. Y el respeto, cuando nace en ti, nunca depende de nadie más. Y ahora, pasemos a las 5 lecciones que te ayudarán a desarmar a quienes no te respetan. Primera lección. Controla tus reacciones. Quien grita, pierde el control. Muchos piensan que la fuerza está en quien habla más alto, en quien impone su opinión a gritos, o en quien explota primero al ser provocado. Pero para los estoicos, la verdadera fuerza es mantenerse impasible cuando todo a tu alrededor intenta sacarte de quicio. Controlar tus reacciones no es señal de debilidad, al contrario, es la prueba de una madurez interior notable. Quien grita pierde el rumbo, y cuando pierdes el control, pones en manos de otros lo que deberías proteger más, tu paz interior. La filosofía estoica nos enseña que no son los hechos en sí los que nos perturban, sino la forma en que los interpretamos. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre esas cosas. Y es precisamente ahí, en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, donde reside la libertad de quien ha aprendido a vivir con sabiduría. Por ejemplo, cuando alguien te insulta, no es el insulto en sí lo que te hiere, sino tu decisión interna de dejar que te afecte. Un comentario malicioso solo tiene poder si encuentra una debilidad en tu ego. Dominar nuestras reacciones es elegir conscientemente no dejarnos llevar por el impulso. Es reconocer la emoción, ira, frustración, orgullo herido, y aún así, decidir no convertirse en rehén de todo eso. Requiere práctica, presencia y un verdadero conocimiento de uno mismo. No se trata de sofocar lo que sentimos, sino de aprender a dirigirlo. Un estoico no es una persona fría, sin emociones. Es alguien que siente todo, pero que no se deja doblegar por nada, ni se aparta de sus valores. Cuando gritas, ya has perdido.
has perdido el control, has perdido la lucidez, has perdido la oportunidad de demostrar que estás por encima de la situación. A menudo, el grito es simplemente un grito de auxilio disimulado. Es el reflejo de la desesperación de alguien que quiere ser escuchado, pero que no sabe cómo hacerse respetar. El silencio, en cambio, puede tener un verdadero peso. Una respuesta tranquila y serena puede desactivar el ataque más violento. Marco Aurelio, emperador y filósofo, decía que la mejor venganza es no convertirse en aquellos que nos dañan. Y eso es precisamente el autocontrol, la forma más elegante de protegerse de la mediocridad de los demás. En la práctica, dominar nuestras reacciones es aprender a respirar antes de actuar. Es tomarse una pausa entre lo que sucede y lo que decides hacer con ello. Es observarte con honestidad, ver qué te irrita y a pesar de eso, responder con sabiduría. Es mantener la calma cuando te provocan, ser amable incluso cuando no es fácil, permanecer entero cuando todo parece querer desmoronarte. Cuanto más te conoces, menos sientes la necesidad de reaccionar a todo. Terminas por comprender que una crítica no siempre merece una respuesta, que una provocación no necesita ser enfrentada y que muchas veces el verdadero poder radica en no reaccionar, sino en actuar con conciencia. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que te hace más fuerte. Dominar tus reacciones no significa aplastar a los demás, sino superarte a ti mismo. Es convertirte en esa persona que, incluso en medio de la tormenta, se mantiene firme. Y en un mundo tan duro como el nuestro, eso es una forma de libertad rara y poderosa. Segunda lección: establece límites silenciosos. No todos los límites necesitan ser proclamados en voz alta. A menudo, los más poderosos son aquellos que estableces con tus acciones, tus decisiones. Esa firmeza tranquila de alguien que conoce su propio valor. La filosofía estoica nos enseña que no necesitamos convencer a nadie. Simplemente hay que ser coherente con lo que crees profundamente. Y cuando es así, el respeto viene de forma natural. Establecer límites silenciosos no es cuestión de orgullo, sino de autoconocimiento. Es entender realmente dónde termina lo que te pertenece y dónde empieza lo que no te incumbe. Es negarse a cargar con las cargas emocionales de los demás, con expectativas injustas o relaciones inestables. Marco Aurelio decía que es una pérdida de tiempo sufrir por el comportamiento de los demás, porque no puedes controlarlo. Lo que puedes controlar es cómo reaccionas, el espacio que das y los límites que marcas. No hace falta gritar para ser escuchado. Cuando conoces tu dignidad, ella habla por sí misma. El silencio de quien se respeta a sí mismo a menudo resuena más fuerte que cualquier discurso. Cuando dejas de responder a las provocaciones, cuando rechazas las invitaciones a conflictos innecesarios, cuando eliges alejarte de los lugares donde siempre tienes que justificarte, ese silencio se convierte en un límite, un mensaje claro. Aquí en este espacio interior no se entra con los pies sucios. La verdadera dificultad es mantener tus límites porque fuera, el mundo los pondrá a prueba. Algunas personas intentarán cruzarlos, a veces sutilmente, a veces de forma directa. Te llamarán frío, intentarán manipularte con la culpa, con un afecto distorsionado, con promesas vacías. Y ahí es donde la filosofía estoica se vuelve valiosa. Te recuerda que no eres responsable de las emociones que los demás proyectan sobre ti. Eres responsable de mantenerte fiel a tus valores, aunque moleste. Los límites silenciosos son como barreras invisibles construidas con respeto hacia uno mismo. No necesitas justificarte por alejarte de lo que te hace daño.
No hace falta explicar por qué no respondes a las llamadas en horarios inapropiados. ¿Por qué ignoras los mensajes de quienes solo te buscan cuando te necesitan? ¿O por qué rechazas las invitaciones que te incomodan? La vida es demasiado corta para vivirla según lo que quieran los demás. El estoico sabe que su energía es limitada y que debe usarla con inteligencia. No pierde su tiempo intentando cambiar a los demás, sino que se asegura de no perderse a sí mismo en el proceso. Establecer límites en silencio es en el fondo un acto de amor propio, un recordatorio diario de que tu paz interior vale más que la aprobación ajena, que tu integridad es más valiosa que la comodidad de ser aceptado en todas partes. Y al final, quienes realmente te respetan nunca te pedirán que sobrepases tus límites para demostrarles algo. Al contrario, esas personas reconocerán en tu silencio una fortaleza única. Entenderán que no te alejas por frialdad, sino por equilibrio, que no dices que no por mala intención, sino por respeto mutuo. Y hay algo profundamente noble en alguien que no necesita palabras para hacer entender hasta dónde permite que se le acerquen. Tercera lección, usa el silencio como un escudo. El silencio no siempre es ausencia, a veces es una presencia plena, es una decisión consciente. No entrar en conflictos innecesarios, no responder a provocaciones, no rebajar tu dignidad contestando a lo que ni siquiera merece una respuesta. En la visión estoica, el silencio no es cobardía, es una estrategia, un escudo, una manera de proteger tu alma de quienes buscan arrastrarla hacia el caos. Séneca decía que parte de la sabiduría consiste en saber qué ignorar, y a menudo ignorar exige más fuerza que reaccionar. Vivimos en un mundo que espera respuestas para todo, donde el silencio se interpreta como debilidad, desdén, indiferencia. Pero quienes conocen el silencio desde dentro saben que puede ser la forma más noble de resistencia. Cuando eliges no responder, no desapareces. Ahorras tu energía, proteges tu tranquilidad y te niegas a dar poder a lo que no lo tiene. La filosofía estoica nos invita a reflexionar sobre lo que realmente está bajo nuestro control. Y lo que la gente dice, piensa o espera de nosotros, claramente no lo está. Responder a cada comentario hiriente, justificarse todo el tiempo, explicar cada una de nuestras decisiones. Todo esto te lleva a una vida reactiva, agotadora y llena de ansiedad. El silencio, en cambio, es un terreno de paz donde avanzas con seguridad, sin prisa y sin tener que demostrar nada a nadie. El silencio, cuando nace desde el interior, irradia autoridad. Muestra que no necesitas ser validado, que no necesitas tener la última palabra, que no te dejas afectar por el primer ataque que llegue. Es en esta calma controlada donde surge el verdadero poder. El estoico no guarda silencio por miedo, se calla porque sabe que no todo merece su atención. Y a menudo, quienes hablan demasiado, terminan diciendo demasiado, se exponen innecesariamente, se enredan en debates que solo alimentan el caos. Usar el silencio como escudo no es huir de la verdad, ni evitar las discusiones. Es elegir con sabiduría cuándo hablar, qué decir y sobre todo cuándo callar. Es entender que hay ruidos que solo se apagan con la ausencia de respuesta, que hay insultos que mueren por sí solos cuando no encuentran eco, que hay personas que solo buscan una reacción y que no ofrecerla les quita todo poder. Cuando practicas el silencio conscientemente, empiezas a escuchar mejor. Y al escuchar, comprendes mejor las verdaderas intenciones detrás de las palabras, observas más. Analizas con calma, percibes cosas que antes te pasaban desapercibidas. Y en este estado de presencia silenciosa, ganas en fortaleza.
Te vuelves menos manipulable, menos frágil, menos impulsivo. En el fondo, usar el silencio como escudo es proteger tu paz interior. Es recordarte que no vale la pena agotarte por quienes ni siquiera merecen tu energía, que el verdadero respeto a menudo nace de tu capacidad para mantenerte impasible y que hay más poder en un silencio firme que en 1000 argumentos vacíos. Cuarta lección: sé firme como una roca en un mundo donde todo cambia constantemente, donde las opiniones fluctúan con el viento y donde las personas parecen moldearse para agradar. Ser firme como una roca puede parecer extraño, pero es precisamente esta firmeza la que los estoicos consideraban uno de los mayores signos de sabiduría y virtud. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía que deberíamos ser como la roca contra la que rompen las olas, inmóvil, resiliente, constante. Esta imagen no habla de rigidez obstinada, sino de una estabilidad interior que no se deja perturbar fácilmente por lo que viene del exterior. Ser firme no significa ser inflexible, sino coherente. Se trata de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando. Es no traicionar esos principios solo para ser aceptado o para evitar conflictos. La firmeza de un estoico no se traduce en dureza, sino en constancia. Es fiable porque sus acciones no cambian en función del estado de ánimo del día, ni de la aprobación o las críticas de los demás. Y es esta constancia la que inspira respeto y verdadera admiración. En la práctica, esta firmeza se manifiesta en las pequeñas decisiones diarias. Se encuentra en cumplir tu palabra, incluso cuando sería más fácil rendirse. Se manifiesta en resistir la tentación de responder cuando alguien intenta provocarte. Se revela en seguir actuando con honestidad, incluso cuando el entorno parece recompensar la falsedad. El estoico comprende que vivir de manera correcta es un compromiso con su propia conciencia y no con la galería. Pero mantenerse firme no es sencillo. Requiere disciplina mental, claridad sobre lo que es esencial y, sobre todo, valentía para enfrentar la incomodidad que ello puede generar. Porque si ser firme va a molestar, provocará resistencia, hará que algunos te etiqueten como inflexible o difícil. Pero con el tiempo, aquellos que realmente importan verán que tu firmeza es en realidad un punto de apoyo, algo raro en un mundo inestable. La firmeza también es lo que te mantiene en pie frente a las adversidades. Cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, cuando los planes fracasan, cuando las personas te decepcionan, es esta estructura interior, construida a lo largo del tiempo, la que te impide colapsar junto con todo eso. La roca no se mueve porque está arraigada. De la misma manera, te mantienes centrado cuando estás anclado en valores sólidos, principios bien definidos y una visión clara de lo que realmente importa. Ser firme como una roca es, por tanto, un compromiso con tu propia libertad, porque cuanto más dependes de las opiniones de los demás, más frágil te vuelves. Pero cuando construyes en ti una base sólida, lo que digan los demás ya no te define. Lo que sucede afuera ya no te desestabiliza y comienzas a vivir más ligero, precisamente porque no te dejas llevar por cada viento pasajero. Al final, ser firme no significa ser inalcanzable. Simplemente es no permitir que lo externo destruya lo que hay de más valioso en ti. Es mantenerse entero incluso cuando todo a tu alrededor intenta fragmentarte. Y esto, en la visión de los estoicos, no es solo una virtud, es un modo de vida. Quinta y última lección: no derives tu valor de la aprobación de los demás. Hay una trampa sutil, silenciosa y peligrosa en la necesidad de ser aceptado. La mayoría de las personas, sin darse cuenta,
Viven en función de la imagen que proyectan ante los demás. Modelan sus decisiones para complacer, moderan sus palabras para evitar el rechazo y traicionan sus verdaderos deseos solo para mantener una falsa impresión de pertenencia. Pero para los estoicos, basar tu propio valor en la aprobación de los demás es renunciar a tu libertad interior. Es entregar al mundo el control de lo que debería ser inviolable, tu propia dignidad. Epicteto decía que no deberíamos poner nuestra felicidad en algo que escapa a nuestro control. Y la aprobación de los demás es precisamente una de las cosas más inestables e impredecibles que existen. Hoy puedes ser alabado, admirado, aplaudido. Mañana las mismas personas pueden criticarte, darte la espalda, reducirte a un error. La opinión de los demás cambia con el tiempo, el estado de ánimo, los intereses. Si tu valor depende de eso, te vuelves vulnerable, frágil, manipulable. La filosofía estoica propone un camino diferente. Nos invita a volver hacia adentro, a preguntarnos, ¿qué me hace una buena persona? ¿Qué me hace digno ante mis propios ojos? ¿Qué defiendo incluso cuando nadie está mirando? Cuando comienzas a construir esta base sólida dentro de ti, te das cuenta de que los cumplidos son solo cumplidos, no combustible para el ego, y que las críticas también pierden su poder para destruirte, porque ya no encuentran espacio para lastimarte. Retirar tu valor de la aprobación de los demás es un ejercicio diario de honestidad contigo mismo. Es elegir seguir tus principios, incluso si eso significa desagradar a otros. Es aprender a decir que no sin culpa, a alejarte sin justificarte, a mantener tu esencia, incluso si eso repercute en tu popularidad. Es entender que el verdadero respeto no proviene del esfuerzo por ser todo para todos, sino del coraje de ser completo para uno mismo. En la práctica, esto requiere momentos de silencio, reflexión y reconexión. Significa dejar de mirar constantemente fuera en busca de validación y comenzar a cultivar tu propio sentido del valor. Puede resultar incómodo al principio, ya que implica romper con viejos patrones, decepcionar expectativas y frustrar deseos externos. Pero, con el tiempo, aporta ligereza, autonomía y una paz que no depende de la opinión de nadie. Marco Aurelio escribía que la mejor manera de protegerte es convertirte en el maestro de ti mismo. Y eso comienza cuando comprendes que tu identidad no depende de otros. Cuando ya no necesitas aplausos para sentirte seguro, ni validación para avanzar. Cuando entiendes que lo que realmente importa es vivir de acuerdo con la razón, la virtud y lo que aprueba tu conciencia. Al final, quien retira su valor de la aprobación de los demás siempre permanece inquieto. Pero quien lo ha construido dentro de sí mismo vive con firmeza porque sabe que no es lo que los demás dicen lo que lo define, sino lo que es incluso en silencio, incluso en soledad, incluso sin testigos. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Sinceramente, pocas personas se comprometen a profundizar, reflexionar, absorber y buscar la sabiduría para mejorar realmente sus vidas. Eso ya te coloca en un camino diferente, más consciente, más firme y más verdadero. Cada lección que has escuchado aquí no es solo una bonita teoría, es una invitación a la transformación, un llamado silencioso para que tomes en tus manos tu vida con sabiduría y valentía. Si algo de lo que se ha dicho aquí te ha tocado, te ha hecho reflexionar o te ha recordado una situación, compártelo conmigo en los comentarios. Leo todo con atención. Y si no sabes qué escribir, solo escribe gratitud. Así sabré que has estado conmigo hasta el final. Y por supuesto, si este contenido te ha resonado, suscríbete al canal.
Aquí hablamos de la vida en profundidad, con calma y con un propósito, siempre con la sabiduría estoica como base. Y para ayudarte a continuar este viaje, voy a dejar aquí en pantalla 2 vídeos más con enseñanzas estoicas que pueden marcar toda la diferencia en tus próximos pasos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y mantente firme como un verdadero estoico.